divertido. Las 8:51 en el estudio de Al Día Noticias. Hoy está con nosotros en vivo el licenciado Efraín Magueyal Baxcajay. Bienvenido, licenciado, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, muy contento de estar con ustedes y que nos den la oportunidad de compartir parte del análisis que nosotros hemos hecho a través de este grupo de abogados disidentes en favor de la vida respecto de las iniciativas presentadas en el Congreso del Estado. Creo que estamos en un momento histórico en términos legislativos para el Estado de Hidalgo, y estamos avanzando o bien retrocediendo en términos de Estado de Derecho, en términos de derechos humanos, pero muy agradecidos, muy agradecidos. Muchas gracias. Se ha hecho un análisis, usted ya lo dijo, de las 3 iniciativas que se encuentran en el Congreso del Estado que pretenden despenalizar el aborto. ¿Es el término correcto, abogado? ¿La despenalización del aborto? ¿O hay algo más? Fíjate que en términos jurídicos es bien interesante, porque yo hablaría más de una legalización del aborto. ¿Por qué? Porque estamos abriendo la puerta que la conducta que antes se consideraba delito, bueno, que al día de hoy todavía se considera delito, la dejemos a la libre voluntad de las personas. Es decir, que las mujeres decidan, en términos de la teoría del derecho español que habla de la disposición corpórea, qué hacer con su cuerpo. Pero es una línea muy delgada, pero que nos abre muchísimas variantes. Te pongo un ejemplo. Cuando en 2011 México hace la reforma en materia de derechos humanos, abrimos la caja de Pandora y no sabíamos lo que estábamos haciendo. Te pongo un ejemplo. Hoy la sociedad, el Vox Populi, se queja porque dice que protegemos más al delincuente en los supuestos delictivos que a la víctima. Sí, porque es parte de esta protección de derechos humanos hacia todas las personas. Quizá en ese momento no lo entendimos, hoy nos está cayendo el 20. Y lo mismo pasa con esta reforma. Aún no sabemos cuáles van a ser las consecuencias, sobre todo en términos de cómo se está planteando. Yo creo que es más una legalización de una conducta que antes estaba prohibida y que ahora va a estar permitida. Concretamente, aquí en el estado de Hidalgo, ¿qué es lo que se está reformando en el Código Penal? O sea, ¿a qué nos estaríamos enfrentando o qué es lo que se está proponiendo pues en esta iniciativa? Además de eso, de legalizar una conducta que antes era inconcebible que fuera legal o que fuera vista con buenos ojos, que ahora ya pretende serlo. Fíjate que la raíz parte de la voluntariedad que se le otorga a la persona respecto de disponer de su cuerpo. La cuestión aquí es cuando tu cuerpo tiene otro cuerpo dentro de ti, ¿no? ¿Hacia qué va enfocada la reforma? Anteriormente hablábamos de que en términos del Código Penal el aborto es la interrupción, es la muerte, del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez. Y seguramente el debate que podremos tener todos es cuándo hay vida y cuándo no hay vida. Y si yo me pongo a discutir eso contigo, seguramente vamos a tener ideas diferentes y el público en casa también tiene ideas diferentes, porque es como discutir aquello de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Claro. Hoy hablamos, en términos de la reforma, que la interrupción del embarazo puede hacerse voluntariamente hasta la semana 12. Es decir, las mujeres pueden decidir hoy por hoy, en términos de la reforma, si desean interrumpir el embarazo hasta la semana 12 sin que exista una sanción por parte del Estado. Y sin que se le cuestione sobre las razones por las cuales quiere. Ya no hay motivos, ya no hay razones embarazo. Y ya no hay orígenes. Simplemente es el querer. Y esta decisión del querer o esta decisión de la voluntad, del hacer, deviene de una conducta anterior que también fue voluntaria. Por supuesto. Que fue el tener relaciones sexuales quizás sin protección o sin la debida protección. Básicamente es protección y cuidado. Y resulta que venimos de un acto voluntario que trae como consecuencia un embarazo, y ahora el embarazo lo podemos interrumpir a través de otro acto voluntario. Y eso es delicado, te voy a decir por qué. El Estado mexicano, en términos del artículo 1 constitucional, asume ciertas garantías a favor de los gobernados, pero también asume los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado en pro de aplicabilidad dentro del Estado mexicano.
Y resulta que estos tratados internacionales, en específico la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 4, garantiza el derecho a la vida. Y entonces el Estado debe de garantizar ese derecho y esa protección hacia la vida, y dice la Convención, desde el momento mismo de la concepción. Imagínate que tenemos muchísimos derechos humanos, el derecho a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad jurídica, y tenemos que garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la libre expresión. ¿Qué sería de todos esos derechos humanos si no garantizamos el primero, que es el derecho a la vida? Todos los demás no tienen sentido. No tienen sentido. Hay una cuestión bien interesante que quizás los legisladores no han estudiado. El artículo 22 del Código Civil les reconoce capacidad jurídica o personalidad jurídica, titularidad de derechos y obligaciones a las personas desde el nacimiento hasta la muerte. Sin embargo, el mismo Código Civil dice, pero el concebido pero no nacido entra bajo la protección de la ley, bajo los efectos jurídicos a que haya lugar. Es una cuestión de derechos y de obligaciones. Imagínese usted que yo el día de mañana me caso con María, me rejunto con María, y María está embarazada, pero María, en términos de la reforma, de manera libre, voluntaria, sin causales, decide interrumpir el embarazo, pero yo no deseo que el embarazo se interrumpa. Sí. Eso no lo ha contemplado la reforma. ¿Y dónde quedan mis derechos? Correcto. ¿No? ¿Cómo garantizo ese derecho a la vida? De tu descendencia. De mi descendencia. Claro. Imagínanos en un caso práctico, y lo comento a los comisarios de la universidad. Al licenciado Efraín le dicen que se va a morir, que le quedan 3 meses de vida, su esposa está embarazada y decide dejarle todos sus bienes a su hijo, que todavía formalmente no nace, sí, pero que ya existe. ¿Qué pasa si yo lo hago y qué pasa si María decide interrumpir el embarazo? Porque los supuestos de protección de la ley que el Código Civil contempla son las sucesiones y las donaciones. Entonces, te digo, abrimos esta caja de Pandora y no sabemos hacia dónde vamos. Hay una cuestión bien interesante que igual me gustaría platicarte, que es la parte de la punibilidad. ¿Cómo el Estado ha de castigar a las personas que interrumpan legalmente el embarazo? Perdón, al que interrumpan ilegalmente el embarazo. ¿Qué pasa si la persona después de la semana 12 decide interrumpir el embarazo? Híjole, ¿qué crees? Ahora sí es delito. Uh-huh. Yo siempre me he preguntado, y digo sin el afán de ofender a nadie, ¿qué fenómeno sobrenatural sucede entre la semana 11 y la semana 12? Que en la semana 11 no hablas de un ser vivo, pero en la semana 12 ya lo hablas. Sí. ¿No? ¿Qué pasa ahí? ¿No? Yo creo que a ver si un día un médico nos ilustra en ese sentido. Pero la pena es mínima, la pena va de 6 meses a 1 año de prisión. Fíjate, para que veas cómo estamos ahí medio extraños en esta reforma. Dice la ley que no es delito cuando la mujer se procura el embarazo, en términos de la reforma. Ajá. Porque fue antes de las 12 semanas y depende de ella. Pero si alguien más se lo procura, entonces sí es delito. Y entonces la pena va de 3 a 7 años. O sea, si alguien más se lo procura, sí había vida, pero si ella se lo procura, no había vida. Ajá. O sea, esas son las lagunas, y que creo que es a lo que nos vamos a enfrentar el día de mañana, y que valdría la pena un análisis más interesante, ¿no? Hay que ver cuáles son las consecuencias de este tipo de reformas. Yo creo que como Estado debemos de garantizar primero el derecho a la vida, la protección de la vida, y después a lo que manden y ordenen. Ok, sí, vamos a proteger el derecho a la vida, y después vamos a garantizar que esa vida se dé en términos adecuados. Exactamente. Sean cuáles son las consecuencias. Correcto, porque además, pues, quienes apoyan estas iniciativas tienen mucho esos posicionamientos de decir, ¿y por qué no estar a favor del aborto y mejor estar a favor de todos los niños que están en la calle, de todos los niños que viven? Pero usted ha dicho lo correcto, licenciada, no es nada más estar en contra de que se aprueben leyes abortivas porque sí, es también pensar en qué vamos a hacer con los vivos, con los que nazcan de ahora en adelante, tener esa responsabilidad, y que también los legisladores trabajen en consecuencia, ¿no? En lugar de estarse enfocando a estas iniciativas que además tienen muchos vacíos, lagunas, no sé bien de esos términos, pero algo así. No, y te voy a poner un ejemplo, digo. Actualmente el estado de Hidalgo sufre, y creo que todos lo sabemos, de una
un alto índice en términos de delincuencia. Yo soy un fiel protector de los derechos de las mujeres y de ciertos grupos vulnerables. Yo creo que el Estado hoy, el Congreso en específico, tendría que estar legislando en términos de prevención del delito, sí, en términos de normas adecuadas y más fuertes para delincuentes específicos, que en permitir este tipo de cosas. Correcto. Te voy a decir por qué. Si hacemos memoria, en el último mes, ¿cuántas desapariciones de mujeres hemos tenido en el estado de Hidalgo? Te traigo... Y que no han quedado resueltas. Y que no han quedado resueltas. O que han terminado incluso en la muerte de una persona. Fíjate, el secretario ejecutivo, el año pasado, del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nos arrojaba cifras en términos de aborto. ¿Sabes cuántas personas están en prisión en todo el país en 2018? Solamente 5 personas. 5 personas. En el estado de Hidalgo ninguna. Yo como abogado postulante te puedo decir que en mi vida, mira que llevo como 2 o 3 años en esto, Sí. he tenido un asunto así. Porque no se les criminaliza a las mujeres, al contrario, se les protege. ¿Cómo voy a proteger a la mujer? Creando políticas públicas que garanticen su seguridad. Quiero proteger a la mujer, híjole, ¿qué crees? El feto, como lo quieres llamar, es mujer, también lo tengo que proteger, porque abarca todo ese tipo de cosas, pienso yo. Yo creo que el aborto, o la despenalización del aborto, o la legalización del aborto, o la interrupción legal del embarazo, no es una cuestión de agendas legislativas. Y te lo dice una persona que conoce de procesos legislativos. No es una cuestión de agendas legislativas, no es una cuestión de agendas políticas, es una cuestión de realidad social. No es necesario. No es necesaria una reforma de este tipo. ¿Qué me interesa reformar? El Código Penal en términos del homicidio en razón de género. No le llamo feminicidio, ya platicamos sobre eso. Sí. Del homicidio en razón de género. Penas más severas. ¿Cómo prevenir el ataque a las mujeres? El ataque real, el ataque directo, esa incomodidad que generan las mujeres en su día a día. Sí. El acoso laboral, en este caso las desapariciones de las que hemos visto, sido testigos, ese tipo de cosas creo que son a lo que el Congreso hoy debería enfocarse. Sí. Tenemos un problema. Dice la reforma que las instituciones públicas de salud del gobierno del Estado de Hidalgo deberán proveer ese servicio, y después nos avientan la puntada de decir que las instituciones públicas de salud deberán garantizar la oportuna prestación de los servicios. Imaginémonos una comunidad de muy muy lejano, no sé, Huehuetla, sí, una clínica comunitaria, donde una mujer llega para practicarse el aborto en términos de ley, porque ya es ley. Y el médico de esa clínica o la enfermera le dice, oye, ¿qué crees? No tenemos las condiciones, oye, no hay presupuesto. ¿Dónde queda tu obligación de garantizar el servicio? Si no puedes con aquellas necesidades en términos de salud pública de primera necesidad, claro. ¿Por qué abrimos esa puerta, no? O sea, por eso te decía yo al inicio de la entrevista, es abrir la caja de Pandora. O sea, no nada más es modificar un artículo del Código Penal, hay que modificar el Código Civil, porque si no vamos a tener un conflicto de leyes ahí en el espacio. Hay que revisar en términos de presupuesto cuánto nos va a costar esto. Sí. Hay que revisar cuáles son nuestras prioridades en términos de presupuesto como Estado y cuáles son las prioridades en términos legislativos. Sí, y además, otra de las razones por las cuales la gente que está a favor de estas iniciativas lo hace es porque se pretende terminar con la clandestinidad, que ahora las mujeres abortan en clínicas clandestinas o con alguna persona que lo haga directamente en su casa, etcétera, etcétera. Yo creo que no se terminaría con la clandestinidad si los servicios básicos de salud no están garantizados, mucho menos el aborto, y ahora lo clandestino aumentaría porque aumentaría probablemente también la demanda de estos servicios, ¿no? Y en la Ciudad de México estábamos viendo un análisis a 10 años de que se hayan aprobado estas reformas. La clandestinidad ha aumentado y la Secretaría de Salud aseguró que no sabe dónde se practican 9 de cada 10 abortos en la Ciudad de México. Estaríamos también entrando en este gran problema. Claro, y mira, si la sexualidad sigue siendo un tema de tabús, de pena, de vergüenza, de guardarlo, sí, el aborto lo va a seguir siendo. Correcto. Digo, yo no me imagino a una persona
que no expresa su sexualidad de manera abierta, llegando a una clínica para decir me embaracé, necesito practicarme el aborto, necesito que se interrumpa legalmente mi embarazo. No se va a hacer. Yo siempre lo he dicho, las conductas delictivas se cometen a veces con la ley o sin la ley. Sí. O las personas que hoy desean interrumpir su embarazo, que es parte de esa libertad que tienen, lo van a hacer en términos de legalidad o en términos de ilegalidad, ¿no? Claro, buscamos protegerlas en términos de salud. Vamos a preocuparnos porque los embarazos que se dan sean debidamente cuidados, evitar muertes de mujeres por falta de atención médica, por omisiones en la atención médica, por darle mayor presupuesto al sector salud para garantizar eso antes que hacer otras cosas que digo, a criterio personal creo que deberíamos de valorar, de pensar, y que el Congreso, ojalá el Congreso del Estado lo analice desde términos estrictos de legalidad y no de agendas legislativas o agendas políticas. Ojalá que sí, y que se pongan a trabajar ya, porque tenemos un dictamen, está a nada de entrar a pleno la votación de esta iniciativa. Ojalá que se analicen no nada más las causas, sino las probables consecuencias, que serían muchas, y sí tendrían que sentarse a trabajar y probablemente ni dormir para analizar todo lo que podría venir si de aprobarse esto y de obtener una mayoría en el pleno. No sabemos si será mañana o será el jueves que hay sesión, pero pues estaremos pendientes y ojalá que así sea. Claro que sí. Abogado, le agradezco muchísimo. No, al contrario. Y queda abierta la invitación para otro momento. Aquí el tiempo se nos hace muy corto, pero en fin, aquí nosotros estamos abiertos y estamos atentos. Yo les agradezco a ustedes sus órdenes. Y de aprobarse o no, aquí lo esperamos para hacer nuevamente un análisis de lo que podrá pasar claro después de que se vote. Muchas gracias, abogado. Sus órdenes. Vámonos a la pausa y regresamos, no se vayan.